Estamos confiados en ti, Señor, porque no hay a dónde más ir. Uno de tus seguidores lo dijo de la mejor manera posible: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras? Palabras que traen vida, palabras que vienen desde la eternidad. Y te damos gracias porque podemos seguir confiando aun cuando parece que no hay nada en que confiar. Y hoy quiero leer de una escritura que cuenta una historia. Entra una parte de la historia que yo estoy seguro que va a bendecir tu vida. ¿Alguien aquí está listo para la palabra el día de hoy? ¿Alguien dice: estoy listo para lo que Dios tiene para mí? Romanos capítulo 4, versículo 18 en adelante, dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Lo que yo entiendo de esto es de que siempre llegas a ser quien tú crees y tú esperas que vas a ser. Y muchas veces creemos y esperamos lo peor de nuestros días y de nuestra vida y de nuestra familia, y llegamos a ser aquello que creemos y esperamos. En otras palabras, siempre te conviertes en lo que esperas. Y hay muchas cosas que Dios ya te ha entregado, son tuyas, nada más de poseerlas. Pero ¿sabes por qué no las has poseído? Porque no crees la autoridad que ya te ha sido dada. Entonces hoy es un día en el cual vamos a entrar en autoridad y vamos a tomar sin duda de que Dios ya nos ha entregado las cosas. Dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza. ¿Alguien se identifica con eso? Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, y cuando Dios habla, Él es fiel en cumplir sus promesas. Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Dice otra versión, dice: su cuerpo estaba como muerto, igual que el vientre de Sara. Y Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más, y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios, léelo junto conmigo, Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y es por eso que podemos decir con toda confianza: el tema y el título de hoy es: no es lo que parece, hay más a la historia. Padre, te damos gracias porque tú eres el autor por excelencia. Gracias porque tú escribes las mejores historias, Padre. Y yo creo que hoy tú estás abriendo un nuevo capítulo. Hoy tú estás escribiendo una nueva historia en nuestras vidas, Padre. Y yo sé que cuando tú abres un nuevo capítulo y escribes una nueva historia, no solamente estás escribiendo nuevos comienzos, sino que también estás escribiendo nuevos finales, Padre. Muéstranos cómo es de que tú estás obrando aun cuando no podemos verlo, Padre. Yo te pido que ahora tú puedas, Señor, mostrarnos que tú eres poderoso para cumplir cada una de tus promesas. Y hoy te decimos: Padre, habla, que nuestro corazón está listo, nuestros oídos están atentos para escuchar tu voz. Y Señor, yo te digo que sea tu voz, que sea tu palabra, que no sean mis palabras, que no sean mis dichos, sino que sea la palabra eterna, que venga y transforme todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Toma tu lugar y en el camino a tu asiento, dile a tu vecino: no es lo que parece. Dile: no, pero díselo así. Es más, díselo así, con el dedito así. Dile: no es lo que parece. Dile: no es lo que parece. Hay más a la historia. Hay más a la historia. Qué fácil, ¿no? Decirlo, Joel. ¿Sabes? Te quiero explicar un poquito. Quiero darte un poquito de lección al entrar a esta escritura, Romanos capítulo 4. Entramos en medio de un argumento. Pablo está hablando con los judíos que estaban viviendo en Roma. En esa época, el pueblo de Israel, la nación de Israel, estaba bajo el poder o el gobierno del imperio romano. Entonces eran como que una provincia que estaban gobernados por Roma, y de esa manera había muchos judíos en Roma.
Y el evangelio, las buenas noticias de salvación, comenzó a llegar y a extenderse en esta región. Las buenas noticias de que había un Dios. Y fíjate, para ellos quizás era algo nuevo. Para nosotros escuchar Dios, yo creo que todos pensamos en el mismo Dios, en el Dios creador de todas las cosas, en el Dios que es infinito, en el Dios que es eterno. Pero para ellos, Dios, el Dios de Israel, representaba algo distinto, porque para ellos había muchos dioses incluso. Había dioses paganos, había dioses para muchas cosas. Entonces hablar acerca de un Dios, de hablar el Dios, representaba algo para ellos, algo nuevo. Y Pablo va y planta una iglesia y comienzan a contarse las noticias de que el Dios creador de todo, en el que muchos comenzaron a creer, ha hecho algo nuevo sobre la tierra, una nueva manera de conectarse con Él, una nueva manera de alcanzarlo a Él, una nueva manera de relacionarse con Él, una nueva manera de hablar con Él. Y esa nueva manera tiene un nombre y es su Hijo, Jesús. Y muchos comenzaron a creer en Dios, que envió a su Hijo Jesús para traer salvación, para traer redención. Eso es lo que está sucediendo ahí. Pero los judíos que ya conocían a este Dios habían entrado en un pacto con este Dios, en un pacto que nosotros conocemos como el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Era un pacto que estaba basado en obras, estaba basado en sacrificios. Entonces los judíos que habían creído en Dios y en Jesús como el Mesías, y al llegar personas que no eran judíos, conocidos como gentiles, nosotros somos gentiles, que no somos judíos, no somos israelitas. Los gentiles que se convertían al evangelio comenzaban a imponerles ciertas reglas y les decían: no, mira, para mostrar que realmente estás comprometido con esta comunidad de fe, con esta nueva comunidad de creyentes, estos judaizantes, para mostrar y demostrar que realmente estás comprometido, tienes que cumplir con un requisito de la ley, que era la circuncisión para los hombres. Y eso creaba resonaba con Pablo y no tenía sentido para Pablo. Y ahí es donde entramos en este argumento de que están los judíos cristianos diciéndoles a los gentiles cristianos: ¿quieres ser parte del club? Pues sabes que para unirte tienes que cumplir con este requisito de la ley, con la circuncisión. Y ahí es donde entramos. Y les argumenta Pablo que no es necesario cumplir la ley para ser salvo. Y los judíos dicen: no, hay que exigir esto como una prueba de que están realmente comprometidos. Y Pablo les dice: no, es que ya no es un asunto del exterior, es un asunto del corazón. Ahora ya no es un asunto de una circuncisión en lo exterior, una circuncisión en lo físico. Ahora es acerca de una circuncisión en el corazón, donde Dios está obrando en el corazón, está quitando cosas que no le agradan a Él. Pablo viene y les argumenta que esto no es un asunto de lo exterior, es un asunto del corazón. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Pablo viene y les argumenta: nuestra libertad, la libertad de nuestra culpa, no está basada en la ley, está basada en la fe. Y te digo todo esto para plantar una base, porque es importante entender lo siguiente: de que nosotros en esta nueva temporada, una nueva temporada de un nuevo pacto, el Nuevo Testamento, después de que Jesús llegó a la tierra, estamos en un nuevo pacto con Dios, es a través de Jesús. Y Pablo presenta un argumento que es nuevo. Nunca nadie lo había presentado de la manera como Pablo lo presenta: la justificación, que es cuando estás en una buena relación con Dios, el ser declarado justo. La justificación es por medio de la fe. Todo lo que es necesario para ser declarado justo delante de Dios es creer correctamente. Y esto venía: espérame, entonces ¿por qué nosotros tenemos que seguir cumpliendo con cientos y cientos de leyes, cientos de ritos, y tenemos que seguir haciendo esto? Y Pablo dice: no, es que ya ha cambiado. Ahora ya no es un asunto de lo exterior, ahora es un asunto del interior. Somos declarados libres de nuestra culpa, no basado en la ley, basado en la fe. ¿Siguen conmigo o ya los perdí? ¿Están conmigo? Es un nuevo argumento. Bíblicamente hablando, teológicamente hablando, es algo nuevo. Justificados por la fe, pero a la misma vez Pablo les está diciendo: es que esta era la intención de Dios desde el principio, porque nuestro padre Abraham, el padre de la fe, fue declarado justo por su creer. Ni siquiera había ley antes de Abraham, y Abraham fue declarado justo. Una nueva manera de relacionarse con Dios.
Y quiero plantear esta idea para comenzar. Tu relación con Dios no es el resultado de tus obras, es el resultado de tu fe. Y quizás por eso es que no has podido encontrar una buena relación con Dios, porque estás basando tu relación con Dios con tus obras, y no es el resultado de sus obras, es el resultado de tu fe. Las buenas obras más bien son el resultado de una buena relación con Dios. Entonces aquí es donde estamos. ¿Qué se requiere para tener fe? Para tener una fe verdadera, lo que significa tener verdadera fe. ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Alguien ha dicho, cómo sé si realmente tengo una fe verdadera? Si realmente tengo una fe genuina. ¿Cómo sé si realmente a Dios le agrada mi fe? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿O nada más yo me hago esas preguntas? Sí, yo me hago esas preguntas, y no te estoy hablando acerca de hace años, estoy hablando acerca de hace semanas incluso. ¿Cómo sé si estoy agradando a Dios con mi fe? ¿Cómo sé si tengo una verdadera fe? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos de que lo que significa tener verdadera fe? Y eso es lo que vamos a entender hoy. En medio de este argumento de Romanos capítulo 4, en medio de este argumento, Pablo hace referencia a Abraham. Abraham, el padre de la fe. Si tú no conoces la historia, fue un hombre que Dios llamó y Dios escogió y le dijo, ven Abraham, sal de tu tierra, sal de tu lugar de confort, sal de tu área donde todo lo tienes seguro. Era una persona muy próspera. Sal de tu parentela, sal de todos aquellos que tú conoces y sal en un camino, porque yo te voy a llevar a un lugar que te mostraré. Te lo voy a mostrar. No te voy a decir a dónde vamos, te voy a mostrar. Cuando lleguemos te voy a decir, este es el lugar. ¿A quién le gusta navegar así? No, ¿verdad? A mí no me gusta navegar así. Tengo un buen amigo que es muy bueno para conducir, y esta semana nos llevó por un viaje y ni siquiera sacó el GPS. Íbamos a una ciudad grande y le digo, oye, pues ¿cómo le haces? Porque para mí todas las calles se van igual. ¿Cómo sabes que es por aquí? No es por aquí. ¿Cómo sabes de que? Para mí, haz de cuenta que Abraham, oye, me lleva a la tierra que él me mostró, porque ni siquiera vi que le puso ahí en el GPS nada. Imagínate, Abraham. Se requiere de fe para caminar así. Pero ¿sabes qué es lo que nos impide a nosotros caminar en fe? La certidumbre. Porque tantas veces queremos caminar en certidumbre, pero la certidumbre te impide crecer en tu confianza, y confianza es fe. Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y Abraham es el argumento en este pasaje. Lo que significa tener verdadera fe, y los elementos de la fe más bien, no es lo que puedes ver, es lo que no se ve. Lo que no se ve. Y a Abraham se le prometió un hijo, y de ese hijo vendría una descendencia que se convertiría en una gran nación, y una gran nación que se convertiría en la bendición del mundo. De hecho, en esa temporada, en ese tiempo, el concepto de una nación ni siquiera era algo conocido. Nosotros conocemos naciones, pero en aquel tiempo conocían tribus, conocían pueblos, pero Dios les habló acerca de algo que estaba por encima de lo que ellos habían visto antes. Y Abraham creyó, y le fue contado por fe. Y no creyó porque vio, creyó aún antes de ver. Y Abraham es el padre de Isaac, el hijo de la promesa. Isaac es el padre de Jacob. Y Jacob se le fue cambiado el nombre por el nombre de Israel. Israel que nosotros conocemos el día de hoy. Tú lo ves en las noticias. Israel, esa nación tan pequeña. De hecho, si tú ves a Israel en el mapa, está rodeado de enemigos, y aún así nunca ha sido vencido. ¿Sabes por qué? Porque Dios es poderoso en cumplir cada una de sus promesas. Y les recordaba en Roma esta mañana el motivo de que Estados Unidos es tan bendecido. No tiene nada que ver con su gente, no tiene nada que ver con sus habilidades. ¿Sabes por qué Estados Unidos es tan bendecido? ¿Sabes por qué Estados Unidos es tan próspero? ¿Sabes por qué Estados Unidos está en una posición como está el día de hoy? Porque es el mayor aliado de Israel a lo largo de la historia. Y su palabra, Jesús, Dios lo dijo y quedó grabado: tus enemigos serán mis enemigos, pero aquellos que te bendicen serán bendecidos, porque Dios es poderoso para cumplir cada una de sus promesas. ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Cómo se ve la verdadera fe? ¿Sabes cómo comenzó todo esto? Con un hombre que decidió creerle a Dios, aun cuando no podía ver todo aquello que Dios le estaba diciendo que él iba a hacer a su favor.
La verdadera fe no tiene nada que ver con lo que vemos, tiene más que ver con lo que no se ve. Y Jacob, se le cambió el nombre a Israel. Israel, el padre de 12 hijos. Estos 12 hijos se convirtieron en 12 grandes tribus, 12 grandes estados, que se convirtió en un gran pueblo, un pueblo numeroso, la nación de Israel. Pero Israel no pudo haber llegado a existencia sin la fe de Abraham, la verdadera fe. Israel es el hijo de, o Jacob es hijo de Isaac, Isaac es hijo de Abraham. Y Abraham quizás no lo podía ver todo. Lo que te quiero decir es esto: tu vida es parte de un cuadro mucho más grande de lo que tú te estás imaginando. Y lo único que se requiere es creer, aun cuando no puedes ver todo lo que Dios ya ha dicho a tu favor, todo lo que Él ya ha prometido a tu favor. Tu vida es un cuadro mucho más grande de lo que tú puedes ver en tus circunstancias, porque tal vez estás cegado por tus circunstancias, estás cegado por las cosas que te rodean, pero tu vida es parte de un cuadro más grande. Quizás en este momento te encuentras dando pasos de fe que no tienes ni idea que ese paso pequeño, pero en la dirección correcta, se puede convertir en el paso más grande de tu vida. Y con ese paso de fe quizás no tienes ni idea, pero estás rompiendo con maldiciones generacionales que ahora serán la bendición para tus hijos y los hijos de tus hijos. Y quizás tus ojos no lo verán. Es por eso que se llama fe. Es por eso que vencerás la maldición del divorcio. Es por eso que vencerás la maldición de la drogadicción. Es por eso que vencerás la maldición del alcoholismo. Es por eso que vencerás por un paso de fe cuando aún no puedes ver. Esa es la verdadera fe. Tu vida es parte de un cuadro más grande de lo que tú puedes ver. Y ese es el argumento de Pablo. Ya cambió todo. Deja atrás lo antiguo. Dios ha hecho algo nuevo, una nueva manera de relacionarse con Él, y ahora eres declarado libre de tu culpa, no conforme a tus obras, sino conforme a tu fe, conforme a tu creer. Y esa es la base para tu relación con Dios. Tu relación con Dios no es el resultado de tus obras, es el resultado de tu fe. Tú puedes tener 30 minutos en la iglesia y una persona puede tener 30 años en la iglesia, pero esa persona que tiene 30 años en la iglesia está tan enfocado en sus obras de tener una relación que tú puedes cautivar en 30 minutos, porque tu relación con Dios es el resultado de tu fe. Y hay algo que Dios está hablando a tu vida en este momento. Hay algo que Dios está hablando a tu corazón en este momento. Hay algo que está despertando, hay algo que se está desatando, hay algo que está provocando que tengas fe, porque tus circunstancias dicen que las cosas no van a cambiar, pero la palabra de Dios dice que tú has sido declarado libre, libre para vivir en una provisión de todo lo que Jesús tiene para ofrecerte. Y si tú puedes creerlo, puedes verlo, pero antes de verlo tienes que creerlo. Es por eso que se llama fe, la verdadera fe. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita, Joel, para tener verdadera fe? Para tener verdadera fe, lo que necesitas es tener esta perspectiva: ver lo que no se ve. Ver lo que no se ve. Eso es lo que se necesita. Ver lo que nadie ve. Es por eso que nosotros tenemos este nombre como iglesia, incluso el nombre de Visión. Si tú no conoces la historia, la iglesia fue plantada en el año 2016. Y Dios ponía esto en mi corazón, una palabra: visión. Y visión es ver lo que nadie ve. Visión es ver las cosas que no son como si fuesen. Visión es creer de que Dios ya tiene un plan, aun cuando no sabes cómo llegar a ese plan. Visión es tener fe. Tener visión es tener fe. Y sabes, por mucho tiempo yo comencé a servir en la iglesia. Cuando tenía alrededor de 14 años comencé a servir en la iglesia. En la capacidad que hubiera, yo estaba listo para servir. Y pude servir en diferentes áreas, en la música. Pude servir en diferentes áreas. Aunque no lo crean ustedes, yo cantaba. Era el que dirigía la alabanza, como ven. Esta chava no trae nada para lo que yo traía. Nada.
Las multitudes, nada, eso no es cierto, no es cierto. Pero sí, tuve el privilegio de servir en la música, en dirigir la alabanza, en servir, en limpieza, en construcción, en todo lo que hubiera, ahí estaba listo para servir. Y te soy honesto, y quizás va a parecer como que, ay, Joel, déjame sacarle el violincito a Joel, no, aquí se está poniendo como la víctima, o quizás que estoy tratando de pintar una imagen en donde que parezca lo que no es. Pero a lo que voy es esto. Buscaba en mi vida, porque había muchas inseguridades en mi vida. Yo era el segundo de 3 hijos en ese momento. Bueno, ya después llegó el pilón. Pero de cierta manera, y fíjate que esto lo he visto y es algo que tiene cierta verdad, de que hay inseguridad en aquellos que son el segundo hijo, el hijo del medio. ¿Alguien se identifica conmigo? Yo soy el único inseguro aquí. Ay, Dios mío, porque la atención, cuando nace el primero, no, hombre, tienes fotos de todo. Del primero tienes fotos de todo. Hasta cuando sacó el dedo de la cuna por primera vez, todo le toman foto. Ay, sacó el dedo de la cuna, ¿no? El segundo dedo, Daniel, no encontramos nada más que las que él nos pide. Tómame foto. Pobrecito, mijito. Yo creo que estamos levantando un fondo para consejería también cuando esté grande, no nomás para sus estudios. Y buscaba algo de certidumbre, porque quería saber si realmente Dios me había llamado, si realmente era el llamado de Dios a ir en una dirección, simplemente sentir la aprobación de Dios. Y lo buscas tener esa aprobación en tu vida para tener la motivación de continuar sirviendo, de continuar avanzando, de continuar haciendo, ¿cierto? Buscamos eso en nuestra vida. Y te digo, desafortunadamente no lo encontré. Y no lo digo como forma de que, ay, pobrecito Joel. No lo digo de esa manera. Pero no lo encontré. Nunca tuve una persona en mi vida que pudiera afirmarme, que pudiera de cierta manera confirmar lo que Dios estaba haciendo en mi vida, que hablara palabras que nos impulsaran a seguir avanzando en esa dirección. No lo encontré, no lo tuve. Pero de cierta manera Dios también puso algo en mi corazón que me permitía ver las cosas que no eran como si fuesen. Me permitía tener fe, me permitía tener visión. Me permitía creer de que Dios iba a hacer algo aún cuando no hubiera nadie que creyera, o por lo menos no lo dijera, no expresara, que creyera en mí, que creyeran en el don que Dios había puesto, o como quieras nombrarlo. Y quizás tú te encuentras de esa manera también en tu vida. Y hay personas que van a creer en ti. Y hay personas que van a creer en ti cuando tu potencial aún está en el estado de una semilla. Y si tú tienes personas en tu vida que han decidido creer en ti aun cuando tu potencial está en el estado de una semilla, aun cuando tu potencial no ha sido manifestado, porque es muy fácil creer en el potencial de alguien que ya es evidente. Pero si tú tienes personas que hablan hacia tu vida, que te hablan y te retan para crecer, que te hablan y te retan para ir por más, que te hablan y te retan para impulsarte, bendice a esas personas, honra a esas personas, no te apartes de esas personas, porque esas personas son las que ven la semilla como un potencial. Pero habrá temporadas en nuestra vida en donde no es evidente el potencial y parece que todo está en forma de una semilla. Y cuando está en forma de una semilla, cuando no es lo que quieres ver, es tan difícil creer, tener verdadera fe, tener una fe verdadera. Y lo que Pablo está haciendo, lo que Pablo está aquí relatando, el argumento que Pablo está haciendo es que así es como sucedió con Abraham. Abraham lo entregó todo. Abraham lo dispuso todo, aun cuando no había nada que apostarle al llamado que se le estaba haciendo. De que ya era avanzado en edad. Su cuerpo literalmente estaba muerto, no había vida en él. Y aún así Abraham decidió creer en el potencial que estaba escondido, en el potencial de la semilla. Y Pablo nos da un sinopsis de la historia. Un sinopsis. El sinopsis no es lo mismo que la historia. ¿A quién le gustan buenas historias? Pagamos para ver buenas historias, ¿cierto? Se invierten millones de dólares para producciones multimillonarias para contar y relatar una buena historia, ¿cierto? Nos gustan las buenas historias. En ocasiones no tenemos el tiempo para escuchar la historia por completo. Decimos, bueno, cuéntame el relato más breve, un sinopsis. Cuéntame el sinopsis de la historia. En la mañana hice
Una observación que casi me meto en problemas o estoy dudando hacerla ahorita, pero bueno, lo que dije es que las mujeres no son muy buenas para contar sinopsis, es lo que me he dado cuenta. Quieren la historia completa y todos los datos. Hombres, no me dejen solos, por favor, que ya se me quedaron viendo. Se van a meter en problemas junto conmigo. Fueron los únicos dos. Pero si tú quieres entender el sinopsis de la historia, tiene que ser muy bueno para poder tomar los elementos principales y no perderte la trama y aún así contar la historia por completo, pero tienes que dejar ciertas cosas fuera. Hay ciertos elementos en una historia que hacen una buena historia, elementos que son importantes. Por ejemplo, los personajes son importantes para una buena historia, que haya buenos personajes que tengan parte importante en la historia. El trama de la historia, el ambiente de la historia, el escenario de la historia, todo eso es importante para una buena historia. Pero hay un elemento que es aún más importante para una buena historia. Es el narrador. Del narrador depende mucho el punto de vista de la historia. Yo creo que esa es la parte más importante de la historia. De hecho, seguido vienen y me cuentan historias. Y lo primero que a mí me interesa saber, para mí es muy importante saber del punto de vista de quién se está contando la historia. Porque del punto de vista determina cuál va a ser el resultado de la historia. El narrador. Y Pablo nos está dando un sinopsis de la historia de Abraham. Nosotros tenemos narradores en nuestra historia. ¿Quién es el narrador de tu historia? Yo me he dado cuenta de esto, que en mi vida yo necesito tener un buen narrador. Un buen narrador, porque el narrador que escoges en tu historia determina cómo experimentas los eventos que atraviesas. Y espero no ofender a nadie, pero todos tenemos narradores internos. Y este narrador interno de nuestra historia interpreta los eventos de cierta manera. Incluso hay oportunidades que te vas a perder por el narrador interno que tenemos. Ahora, una disculpa si mi conclusión es equivocada, pero yo creo que aquí hay personas que necesitan un nuevo narrador en su vida. Necesitan un nuevo narrador en su historia. Porque tu narrador, el narrador eres tú, por si no sabías, tu narrador es muy quejumbroso. Tu narrador es muy negativo. Es muy sospechoso, de todo sospecha, de todo duda. Tu narrador es bien fastidioso. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y sabes, eso es desgastante. Es desgastante. Eso le resta valor a tu historia. Eso le resta valor a tu llamado. Pero tengo buenas noticias. Tú puedes decidir que a cada nuevo capítulo que tú entras de tu historia, que a cada nueva escena que tú entras de tu historia, tú puedes escoger el narrador que va a contar tu historia, que no se mueva por las emociones, sino que se mueva por fe. Que se mueva por fe. Y la pregunta para ti es hoy esa: ¿tu vida está siendo narrada por emociones o está siendo narrada por fe? ¿Está siendo narrada por tus sentimientos o está siendo narrada por lo que estás creyendo? Tu vida, cuando se trata de tu vida matrimonial, tu vida familiar, tu vida relacional, tu vida financiera, tu vida profesional, cuando se trata de tu vida, la historia de tu vida, ¿está siendo narrada por emociones o está siendo narrada por fe? Y Romanos 4 es tan interesante de que entramos a la trama de esta historia, entramos y se está contando la historia de Abraham. Y Abraham tiene una decisión por hacer, de creer o no creer en las promesas de Dios. Dios le ha dicho: te voy a dar un hijo y ese hijo será la bendición, porque a través de tu hijo vendrá una gran nación que se convertirá en la bendición para todas las naciones de la tierra. Pero un pequeño detalle: Abraham tiene 100 años de edad y su cuerpo está como muerto. Y Abraham tiene una decisión que hacer. Abraham tiene la decisión de creer o de no creer. Pero yo creo que Abraham era un hombre muy sabio. Abraham era un hombre de mucha sabiduría. Para su tiempo, un hombre de mucha sabiduría.
Y te enseñaba la semana pasada que para adquirir sabiduría tienes que estar cerca de Dios. Y la sabiduría siempre te dirige a la voluntad de Dios, siempre te lleva hacia la voluntad de Dios. Esa es su sabiduría. Y yo creo que Abraham, un hombre muy sabio, un hombre que tuvo que hacer una decisión importante. Y Pablo nos está contando el sinopsis de la historia. Pero si lo vemos de ahí, es un hombre de mucha fe. Pudiéramos decirse el héroe de la fe, Abraham. Porque le creyó a Dios aun cuando no había esperanza de nada lo que estaba a su alrededor. Le creyó a Dios. Es una increíble historia la que nos narra Pablo, pero en realidad es un sinopsis, no es toda la historia. ¿Alguien conoce toda la historia de Abraham? Nuestro gran héroe de la fe. Porque aquí aparenta ser una historia perfecta, una historia sin defectos, una historia que hizo todo de acuerdo al plan de Dios. Pero si tú conoces la historia, tú sabes que no fue así. Porque Abraham, este héroe de la fe, en una ocasión mintió acerca de su esposa. Porque en esta jornada de llegar al lugar que Dios le estaba diciendo, te voy a mostrar un lugar y de ahí serás de bendición para toda la tierra, en rumbo a este lugar atravesó un territorio en donde el rey se dio cuenta que su esposa era muy hermosa. Y Abraham dijo: si este cuate se da cuenta que es mi esposa, voy a perder la vida, mi vida está en peligro. Así es que dile que eres mi hermana. Imagínate el héroe de la fe. Le dijo a su esposa: dile que eres mi hermana, ándale. El héroe de la fe. Pues no saliste muy valiente, Abraham, creyéndole a Dios en todo. Y el rey casi toma a la esposa de Abraham por mujer, cuando Dios mueve ahí el corazón del rey. Y luego el rey se enoja: ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Estuve a punto de pecar, estuve a punto de... Abraham, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Este mismo hombre, Abraham, cuando estaba en rumbo y que recibe esta promesa de Dios y estaba en rumbo, en camino hacia el cumplimiento de la promesa, se impacientó, se desesperó y se acostó con la sierva de su esposa, porque dijo: se me hace que tú necesitas una ayudadita, Dios. Se acostó con la sierva de su esposa y tuvo un hijo. De hecho, el conflicto que se vive en el Medio Oriente, los hijos de Ismael y los hijos de Isaac, hasta el día de hoy está presente el conflicto por una decisión de impaciencia, por una mala decisión. Y nada de eso nos cuenta Pablo. Lo leí en una versión y otra versión. Oye, aquí no está la historia completa, nos está contando un sinopsis. Porque ¿sabes qué? Lo importante es el punto de vista del narrador. Así es que dile a alguien: esa no es mi historia. Dile a alguien: esa no es mi historia. Tu historia no es en donde tus más grandes fracasos se convierten en el punto principal de la historia. Eso no es. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en esta historia entonces, Joel? ¿Qué es lo que está sucediendo con este narrador? De que hay un narrador que tiene el punto de vista de la gracia. Hay un narrador que tiene el punto de vista de la bondad y de la misericordia de Dios. Hay un narrador que dice: en mi edición no van a entrar tus fracasos, en mi edición no van a entrar tus fallas ni tus lamentos. En mi edición yo tengo la historia perfecta para ti. Y lo único que tienes que hacer es creer. De que la narración de Dios sobre tu vida, de que Dios te ve a través del punto de la gracia, a través del lente de la gracia. ¿Sabes cuál es el poder de su narración? El poder de su narración es que es una historia llena de la redención. Y quizás para ti tú lo ves como un fracaso, pero Dios lo ve como una oportunidad de redención. Quizás tú lo ves como una pérdida, pero tu historia no es una historia de pérdida, es una historia de restitución. Es una historia donde Él te regresará todo lo que el enemigo ha querido robarte y te lo regresará multiplicado, porque esa es la historia de mi narrador. Y yo he decidido caminar con esta perspectiva de que mi historia es una de restauración, es una de restitución, y mis fracasos no entran en la edición del narrador por excelencia de mi Padre Celestial. ¿Alguien puede decirle eso a alguien? Esa no es mi historia. Alguien puede decirle: esa no es mi historia. Pero si volteas hacia atrás, ahí está en tu historia. Sí está ahí. Está presente en tu historia. Entonces, ¿qué hacemos con lo que hemos vivido? El problema es que hay un tipo de fe que
corres peligro si tú tomas esta postura en este tipo de fe. Hay dos extremos. Está el extremo de la negación. La negación es cuando nos dejamos vivir incluso por nuestras emociones y ignoramos la realidad de lo que estamos viviendo. Es una versión de la fe que se vive en negación. Y luego está otro extremo, está el extremo de la desesperación. El extremo de la fe que, bueno, de hecho es ausencia de fe, la desesperación, donde se pierde la esperanza. Y sabes, lo importante de esta historia es que podemos aprender que Abraham enfrentó con una fe auténtica ambos extremos. Regresamos, dice, y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Su cuerpo estaba como muerto. No negó su realidad. Abraham enfrentó con una fe auténtica su realidad. Dice, igual que el vientre de Sara. Y la fe de Abraham, que dice, no se debilitó a pesar de. No fue una fe desesperada. No perdió la fe. No se dejó mover por emociones. Y esta declaración nos ayuda a ver dos cosas: lo que la fe es y lo que la fe no es. Y no siempre es lo que parece, pero somos invitados a emular o a ser partícipes de la fe de Abraham, de que no es necesario vivir en una negación. A veces se te invita a ser positivo en tu vida. Ser positivo en tu vida no significa que todas las cosas son positivas, no significa eso. Ser positivo en tu vida no habla acerca de que tienes que vivir negando todo lo existente. No te estoy hablando acerca de eso. Pero hay personas que no viven en fe porque viven en negación. Usan de hecho esto como una versión de una fe, como un escape de la realidad. Y están enfrentando situaciones difíciles en su vida. Dices, es que quizás Dios me tiene en esta temporada de soledad y nadie se acerca conmigo, nadie quiere tener una relación conmigo, y Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo, No se trata, a lo mejor que Dios te tiene en una etapa de soledad, una etapa en donde estás siendo aislado. Lo más quizás es tu actitud relacional, son tus malos hábitos relacionales los que te tienen en ese lugar. Y mientras estás en una negación de la fe, puedes estar esperando que Dios venga e intervenga, y lo único que Dios te pide es que tengas mejores disciplinas. No es que Dios va a ser mi proveedor, Él va a cumplir cada una de sus promesas y Él me va a proveer y Él va a hacer esto por mí, y Él va a hacer, sí, Él lo va a hacer, pero quizás Dios está pidiéndote que seas mejor disciplinado en tus finanzas y que dejes de entrar en deudas y que comiences a vivir en la confianza de que Él será tu proveedor. Y lo que Él te pide es quizás una disciplina. La disciplina de creer de que Él está obrando en todo, pero también requiere de nuestras disciplinas personales. O sea, no vamos a abandonar nuestra realidad. Quizás para ti fue un abuso físico, un abuso sexual, un abuso emocional. Quizás para ti fue una traición, o quizás es la escasez de trabajo, lo que sea para ti. De no tener un hogar donde fuiste aceptado, donde tuviste un lugar seguro, donde nada fue positivo. Quizás esa es tu realidad. Pero la fe puede lidiar con tu realidad, con nuestra realidad. De hecho, el inicio de una fe auténtica es la sinceridad. Dios puede lidiar con eso. Puedes venir a decirle: Dios, estoy decepcionado de la vida, estoy decepcionado de lo que me tocó vivir, y Dios puede lidiar con eso. No te estoy invitando a vivir una fe en donde lo niega la realidad, sino una fe donde enfrentas la realidad, y Dios puede con eso. ¿Sabes qué hizo Abraham? Cuando Dios le contó que iba a tener un hijo en su avanzada edad, ¿sabes qué hizo Sara? Se rieron, se burlaron de Dios. Eso no ofendió a Dios. Él fue fiel en cumplir su promesa. Aún así, mantuvo su fe. Podemos enfrentar la realidad de no vivir en negación, pero también mantener la fe, no vivir en desesperación. Entonces están estos dos extremos. Cuando enfrentamos situaciones que no nos gusta lo que vemos, podemos decir: no es lo que parece, hay más a la historia.
Y vivir en fe, fe es pararte firme en medio de tu realidad, es pararte firme en medio de la desesperación y tomar una decisión de que no viviré limitado por mi presente, sino que viviré motivado por mi futuro. Porque Él me ha prometido y Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Te lo leo de nuevo. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y de ahí nace la semilla de la fe de Abraham. Porque Abraham decidió creer de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete cuando aún las cosas no se podían ver. Eso es fe. Y somos llamados a vivir este tipo de fe. Y Abraham decidió narrar su situación con su fe y se convirtió en el padre de muchas naciones. Y ahora nosotros somos la semilla de Abraham. La semilla de Abraham. Eso es el reino de Dios. Es la fe. De hecho, cuando Jesús dijo, ¿cómo les explico? ¿Cómo los ilustro el reino de Dios? Para que lo entiendan mejor, ¿qué puedo hacer? Y ¿sabes qué no fue lo que hizo Jesús? No lo mostró, no lo ilustró. El reino de Dios es como un monte firme, un monte grande. El reino de Dios es como una actitud sin temor. No. De hecho, Marcos capítulo 4 lo relata. Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Dijo, es como una semilla de mostaza. Es como una semilla de mostaza. Y yo creo que esto lo hemos explotado en el ambiente de la fe. La semilla de mostaza, por ahí tengo una imagen. Es una semilla pequeñita. En ese entonces, yo creo, no es la más pequeña de todas las semillas, pero en ese entonces quizás era la más pequeña de todas las semillas que se usaban para cultivar. Dice, es como una semilla de mostaza. Y depende de la semilla que ha sido plantada, es la cosecha que vas a tener. Y podemos comenzar por preguntarnos, ¿cuál es la semilla que ha sido sembrada en mí? ¿Cuál es la semilla que se ha plantado en mí? ¿Cuál es? ¿La del rencor, la de la duda, la desesperación? ¿Qué es la semilla que se ha plantado en mí? Y si son todas aquellas cosas, no es la semilla del reino. Y hoy tenemos la oportunidad de plantar la semilla del reino. Si tu vida es una historia que te hace creer o te hace sentir que no hay nada de valor en ti, si te hace creer, si te hace sentir de que tu vida en realidad no tiene nada importante, entonces esa no es la semilla del reino. De hecho, ¿sabes qué es lo que hacemos en muchas ocasiones? Nos vestimos de aquellas cosas que fueron plantadas en nosotros, de aquellas acusaciones, de aquellas afirmaciones que se hicieron acerca de nosotros, o tomamos la identidad prestada de nuestros antepasados y porque ellos fueron eso, creemos que nosotros nos vestimos de eso. Pero es tiempo de cambiarte el uniforme. Es tiempo de decir, ¿sabes qué? Quiero quitarme todo aquello que fue sembrado, que fue plantado en mí, que no es la semilla del reino. Porque muchas veces venimos y nos vestimos con el uniforme de la desesperación y vivimos una vida desesperada. Pero cuando te cambias el uniforme de la desesperación, y podemos entender, Jesús dijo, ¿cómo puedo escribir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Una semilla pequeña. Y sabes, por mucho tiempo yo pensaba que la mostaza era un árbol. De hecho, así se nos enseñó en ocasiones. Un árbol de mostaza, pero no es un árbol. Es una planta. Y cuando me ponía ahí a investigarle un poquito más y me daba cuenta que sí es una semilla muy pequeña, pero la planta es una planta que de cierta manera, por ahí va a estar la imagen, de cierta manera cubre todo, donde es plantada lo cubre todo. Esa es una planta de mostaza.
De hecho, en Estados Unidos se importaron ciertas semillas y se considera una planta invasiva porque lo cubre todo. Lo cubre todo. Y cuando se trata de la semilla y la planta, si me ayudas ahí, la semilla y la planta, hay algo ahí de repente, que hay algo que yo no puedo deshacer en mi mente. Cuando veo esto y que ahora lo entiendo esto, mi cerebro funciona un poquito diferente. Si estamos viendo la primera vemos una semilla, yo ya no veo una semilla, yo veo una planta. Yo veo una planta que está alcanzando todo lo que fue diseñada para alcanzar. Y quizás si te digo, ¿qué es lo que tú ves al otro lado? Tú dices, yo veo una planta y yo lo que veo es una semilla. Cuando yo veo personas que tienen el potencial, cuando yo veo personas que tienen un propósito, un llamado y que aún está en forma de semilla, yo puedo ver lo que Dios ya hizo en ellos, lo puedo ver de su manera madura, de una expresión como lo que es la planta. Y en ocasiones hay personas que yo veo que para mí son de mucha admiración en el ministerio, en lo profesional, en diferentes ámbitos. Y yo veo personas que son exitosas y yo no veo una planta. Yo lo que veo, ¿dónde comenzó esto? ¿Cuál fue la semilla que ellos decidieron recibir? Y ahora, al leer y entender esto, mira, esto es lo que entiendo ahora, dice Jesús, es como una semilla de mostaza. Es la más pequeña. Es la más pequeña de las semillas. Pero cuando es sembrada, se convierte en la más grande de las plantas. Esta planta lo cubre todo. De hecho, te digo, hay ciertas regiones donde se considera una hierba, se considera algo nocivo porque se adueña del terreno. Y todo aquello que está en su camino comienza a desaparecerlo. Y así es lo que Dios está diciendo. Yo voy a sembrar una semilla en ti, pero no interpretes el tamaño de la planta por el tamaño de tu semilla. Voy a sembrar algo en ti que va a ser algo invasivo, va a ser algo que va a romper con todo lo que te está rodeando, va a ser algo que va a venir a invadir tu situación, va a venir a invadir tus circunstancias, de manera que mi gracia va a manifestarse y no va a dejar lugar para nada, y de esta manera lo va a cubrir todo. ¿Qué ves? ¿Puedes ver la planta en la semilla? ¿Puedes ver la planta en tu semilla? Porque quizás tu semilla es la situación que estás viviendo el día de hoy. Esa es tu semilla. ¿Puedes ver la planta en tu semilla? Porque Jesús dijo, ¿cómo les relato? ¿Cómo les ilustro esto? Es como una semilla que es sembrada. ¿Puedes ver la planta en la semilla? Es lo que Jesús está diciendo. ¿Puedes ver la planta en la semilla? ¿Puedes ver la promesa? Abraham, ¿puedes ver la promesa de una nación que será la bendición del mundo entero en el vientre de una mujer estéril? ¿Puedes ver la promesa, Abraham? Eso es lo que Dios te está diciendo. Eso es lo que Jesús te está diciendo el día de hoy. ¿Puedes ver el potencial de tu matrimonio aun cuando está a punto de derrumbarse porque la semilla ha sido sembrada? ¿Puedes verlo? Puedes ver la gran cosecha que ese hijo que está lejos de casa, ese hijo que está viviendo en rebeldía. Puedes ver la planta en la semilla. Puedes ver cómo tu circunstancia de quizás de desesperación porque no hay la provisión que tú necesitas se convertirá en un testimonio. ¿Puedes ver la planta en la semilla? ¿Puedes verlo? Visión, hay semillas que han sido sembradas en ti, pero tienes que caminar por fe, no por vista. Necesitas sembrar para poder ver. Necesitas sembrar para poder ver. Necesitas sembrarlo para poder verlo. Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. La más pequeña de las semillas, pero cuando es sembrada, es una semilla muy pequeña. Es que Dios está obrando. No, hombre, esto no tiene valor. Es una semilla pequeña. Pero no juzgues el tamaño de la planta por el tamaño de tu semilla. Una multitud necesitaba ser alimentada y todo lo que tenían eran 5 peces y 2 panes, una pequeña semilla. Pero esa semilla pequeña, plantada y sembrada en las manos de Jesús, se convierte en pan en abundancia.
un jovencito que era menospreciado y estaba allá en lo más lejos, estaba menospreciado y olvidado, pero estaba sembrado en una relación íntima con su Creador, y una pequeña semilla de un joven que no tenía valor para nadie ante los ojos de Dios se convirtió en un gran rey, en un gran guerrero que era conforme al corazón de Dios. Un hombre temeroso, miedoso, que había sido llamado a enfrentar un ejército llamado Gedeón, temblando de miedo, y Dios le dice: guerrero valiente, una semilla sembrada en el lugar correcto. ¿Puedes ver el potencial en tu semilla? ¿Puedes verlo? Lo fue con un Daniel, lo fue con un José, que estaban en un pozo, fueron lanzados hacia un pozo para ser enterrados, pero en realidad no estaban siendo enterrados, estaban siendo sembrados para que después se convirtieran en la bendición de toda una nación. Y mi preferida, la mejor de las semillas, que el enemigo pensó que ya lo había derrotado al enterrarlo y estando en la tumba, pero la tumba fue prestada por solo 3 días, porque Jesús fue la mejor semilla que fue sembrada para resucitar al tercer día y traer una gran cosecha de salvación. Y hoy tú y hoy yo somos el resultado de esa semilla sembrada. ¿Puedes ver? Puedes ver la planta en la semilla. Puedes ver tu situación de adversidad como una semilla en donde Dios va a utilizar para manifestar su poder. Puedes verlo, visión, puedes verlo, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. Él es poderoso para cumplir cada una de ellas. Y es tiempo de comenzar a sembrar semillas de propósito. Aun cuando la tierra es la duda, aun cuando la tierra es la incertidumbre, si lo siembras, crecerá. Esa es la promesa, porque su semilla es incorruptible, su semilla es eterna y está siendo plantada el día de hoy en corazones. Y aun cuando parece algo pequeño, aun cuando parece que no tiene esperanza, aun cuando parece que es adversidad, aun cuando parece ser un pozo, está creciendo en fe, está creciendo en capacidad, está creciendo en corazón, está creciendo en llamado. Cuando estás enterrado en la tierra correcta, no estás enterrado, estás siendo sembrado para producir una cosecha. ¿Puedes ver la planta en la semilla? Puedes verlo. Puedes verlo. Yo no sé cuál es tu adversidad. Yo no sé qué es lo que estás enfrentando. Yo no sé qué es esa semilla insignificante que estás viendo. Pero el llamado es: deja de ver la semilla y comienza a ver la planta. Y la única manera de que la semilla crezca es que la semilla desaparezca. ¿Y sabes dónde desaparece la semilla? En la tierra. En la tierra. En esos lugares de desesperación, cuando sientes que estás siendo enterrado. Pero es en esos lugares, Abraham, cuando entró en esta desesperación y cometió un error, se acostó con la sierva de su esposa, donde creemos que ya todo se acabó, pero no. Tu fe no es definida por tus momentos de debilidad. Escúchame, no hay nada que tú hiciste para levantar a Dios. No hay nada que tú puedas hacer para derrumbarlo. No hay nada que has hecho para sostener su trono. Su trono es inconmovible y no hay nada que puedas hacer para que Él pierda su poder. Tu fe no es definida por tus momentos de debilidad. Esta es la historia de Abraham, pero yo creo que también es tu historia. Y el narrador es importante, porque el narrador determina el punto de vista por el cual se va a contar la historia. Y yo te digo, cuando enfrentes adversidad, tú puedes decidir tomar esta perspectiva. No es lo que parece, hay más a esta historia. No es lo que parece, Dios no me ha dejado, Él nunca me ha abandonado. No es lo que parece. Te digo algo, tus ojos
no han visto aún la cosecha que Dios quiere traer a través de ti. Quizás pensabas que tus mejores días habían terminado. No es lo que parece. Lo que estás viendo es temporal. Lo que estás viendo quizás es la realidad, y puedes entrar en desesperación. Y estos son los dos extremos. Puedes vivir una fe en negación, o puedes vivir una fe en desesperación. Pero yo elijo vivir entre la negación y la desesperación, en un lugar de su provisión. Porque su provisión es el lugar donde yo puedo entender que su semilla está siendo plantada, está siendo sembrada para traer la más grande cosecha. Te recuerdo, el inicio de una fe auténtica es la sinceridad. Muéstrale a Dios tus emociones, sé sincero con Él, pero permite que Él narre su respuesta y que sea Él el autor de tu historia, y no por sentimientos, sino por fe. Enfrenta tu realidad, pero enfréntala en fe. Y lo que sea que estés enfrentando, yo te vengo a decir, no es el final. No es. Porque el autor por excelencia ha entrado a tu historia. Y Él no solo comienza a escribir nuevos comienzos, sino que Él también escribe nuevos finales. Ese es mi Dios. Ese es el autor. Lo que ves es la puerta al cumplimiento del propósito. No es adversidad, es la puerta al cumplimiento de su propósito. Lo que quizás tú ves como algo que estás enterrando, estás sepultando, no lo estás enterrando, lo estás sembrando, y pronto producirá una cosecha. Ponte de pie y te recuerdo esto: no se ha terminado aún. Estás en camino a su cumplimiento. ¿Puedes decir esto conmigo? Dios, ponlo ahí en la pantalla, quiero que todos lo leamos juntos. Dios me ha sembrado y voy a producir mi propósito. ¿Alguien lo puede decir creyéndolo? Vamos, te doy la oportunidad que lo digas creyéndolo. Dios me ha sembrado y voy a producir mi propósito. Está siendo sembrado y pronto recibirás más de su sabiduría, más de su corazón, más de la fe que necesitas. Pronto recibirás la respuesta, porque esto no es el final. Aun cuando atravieses el fuego, Él está contigo aún en medio del fuego. Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo poderoso para cumplir sus promesas. Vamos, visión. Ese es el tiempo en el cual tú puedes entregárselo todo a Él y decirle: no viviré en la negación de mi realidad, no viviré en la desesperación con una falta de fe. Viviré en el lugar de tu provisión, en el centro de tu voluntad. Es camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas, estuvo junto a mí, un poco más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas uniste mi pasar. Ahora sé que no esclavo al pecado, no soy. Ando pasando en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay
No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Vamos, ¿quién lo cree aquí? Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás, pase lo que pase. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las ramas que va a estar junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré de las batallas porque conmigo estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá nombres entre las llamas que va a estar junto a mi visión. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Y en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré de las batallas porque conmigo estarás. Una vez más, me alegraré de las batallas porque conmigo estarás. Me alegraré en mis batallas porque conmigo estarás. Te alegraré de las batallas porque conmigo estarás. Te alegraré de las batallas porque conmigo estarás. Y ese es el recordatorio para hoy, visión, que Él está contigo y Él es poderoso para cumplir cada una de sus promesas. Queremos que te vayas con una actitud de más que vencedor, porque Él ya lo ha prometido, que Él estaría contigo. Así es que no importa quién esté en tu contra, si Él es por ti, ¿quién contra ti? ¿Cuántos reciben esa palabra el día de hoy? Gracias por pasar este domingo, esta tarde aquí con nosotros. Esperamos que tengas una excelente semana. Te recordamos que hagas planes para el 17 de este mes, domingo de resurrección, celebrarlo todos aquí juntos. Nos vemos el próximo domingo a las 2 de la tarde. Tráete a alguien, invita a alguien para ser parte de estas tardes de visión. Si estás aquí por primera vez, mira, ahí está un espacio llamado Next. Tenemos un pequeño regalito para ti y no olviden conexiones, y ahí han preparado un espacio donde puedes sentarte y pasar un tiempo juntos. Dios te bendiga, visión, que tenga una excelente semana.